En esta charla voy a retomar lo que he hablado de José Santos González Vera, a quien bauticé como el escritor amigo nuestro en una de las charlas anteriores. Esto es efectivamente así. González Vera tuvo un afecto muy especial por Enrique Espinosa, que, como ya he dicho, era el seudónimo que había escogido Samuel Grisberg, un escritor, poeta, nacido en Besarabia, que llegó a Argentina y que vivió parcialmente en Argentina y en Chile, y que fue el gran amigo a lo largo de toda la vida de José Santos González Vera, y que incluso participó en los homenajes que se hicieron a él cuando en el año 50 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y posteriormente cuando escribió un poema en su memoria. ¿Por qué tomo a José Santos González Vera de nuevo? Por varios motivos. Tal vez el más importante de todos es porque él fue un extraordinario escritor chileno, con un muy amplio sentido del humor. Su obra es graciosa, es pueblerina, es culta, a pesar de que su formación escolar fue bastante incompleta. Pero voy a hablar de una manera diferente esta vez. Me voy a permitir leer uno o dos cuentos, dependiendo de cuánto se prolongue esta charla, porque no quiero que sobrepase un tiempo digestivo. ¿Y por qué voy a leer un par de cuentos? En primer lugar, porque encargué y me llegó el libro que para mí es su obra maestra, más allá de Argüé, que es realmente aquella que le valió el Premio Nacional de Literatura, y que se denomina Cuando era muchacho, y que la voy a exhibir la portada para ustedes. Ese es un libro que se puede adquirir fácilmente, tiene un costo muy módico y que vale la pena tener. Está compuesto de sobre 100, 112 para ser exacto, pequeños relatos, todos ellos dirigidos a alguien. No tienen título los relatos, simplemente es un devenir de los hechos en la medida en que estos fueron aconteciendo, y los dedica a distintas personas. Yo no sé muy, ni está muy claro tampoco en la lectura del libro, por qué a cada persona que se lo dedica le corresponde esta dedicatoria. Pero cuando corresponda en lo que voy a leer ahora, se los voy a indicar. ¿Y por qué? Otra razón. Porque en los tiempos que estamos viviendo, es bueno encontrar a los amigos, aunque ya hayan partido. Son tantos los enemigos que afloran por ahí y que dicen cosas producto de ignorancia, de incultura, de xenofobia, que no es malo detenerse también un poco en los que nos aman o nos amaron, como es el caso de González Vera. Y en tercer lugar, que no es menos válido, porque tengo la impresión que no muchos de ustedes van a leer a González Vera. Puede que compren el libro, puede que lean una que otra cosa, pero al igual como lo hizo César Bunster con mi curso en el año 1956, en que nos leyó 3 libros, como ya dije, uno de ellos Doña Bárbara, y que nos salíamos al recreo cuando sonaba la campana para pedirle que por favor siguiera con la lectura porque estábamos fascinados con ella, es por este motivo, además, que he optado por leerlo. Ahora, por favor, no se hagan grandes ilusiones. Yo no leo como leía César Bunster, y es probable que en la lectura cometa errores que los voy a ir corrigiendo, pero va a ser auténtica en el sentido que lo estoy leyendo directamente en este momento, desde el libro, para ustedes. El primer relato se lo dedica a Jacobo Bronfman. Bueno, el relato parte así, son breves. Dice, tenía un hijo, ya hombre, que venía a verle a las perdidas. Era guardián en Santiago. Extrañóme que teniendo un padre rico trabajara en tan penosa ocupación. Es un mala cabeza, dijo una vez don Carmen. Al cabo de algún tiempo enfermó don Carmen Soto, el padre, ¿no?
y al irse a la capital en busca de mejoría, encontró la muerte. Su mujer también se fue. Entonces apareció en el pueblo su hijo, de paisano, bien vestido, con expresión de persona dueña de su destino. Patancha, que parecía árbol convertido en hombre, contó a sus vecinos: esperaba que se regara la huerta para cortar el agua. En eso llegó el señor Soto, me refiero al hijo, y me saludó muy comedido, porque es así. Preguntó: ¿cuánto producía la huerta? Le di razones. A cada pregunta suya le daba razón. Averiguó si los potreros de su padre podrían aprovecharse en siembras. Le di mi parecer. A todo esto sacó un puro. Bueno, era dueño de hacerlo, pero de ahí a lo que hizo después, seguía mirándome y oyendo mis razones. Sin apuro, sacó también un billete de 10 pesos. Pensé en que me lo daría para compras. No fue así. Comenzó a enrollarlo, tal como hacen las mujeres con el papel para encandilar el fuego. Atracó un fósforo al billete y apenas prendió, lo acercó al puro. Sentí que las manos se me agarrotaban en el mango de la pala. En ese momento me estaba tentando el demonio. ¿De quién no se aprovecha? Tuve que hacer un esfuerzo para no darle en la cabeza. Ya casi no pude hablar. Él chupaba su puro y mantenía el resto del billete en la punta de sus dedos. Me hice a un lado y dejé la pala junto a un árbol. El señor Soto botó al fin el pedacito y me dijo: ya veremos lo que más convenga hacer, y se fue. ¿No creen que proceder así es burlarse de los pobres? No considero que me pague poco, pero necesito trabajar una semana de sol a sol para ganar 10 pesos. Y él los quema en menos que cante un gallo. Esto es lo que salvé del billete. ¿Me darán algo? Es muy pequeño. No sirve sino para componer otro. Por eso el finado don Carmen, sabedor de la laya de hombre que era su hijo, no le aflojaba un cobre. Pronto le veremos con una mano por delante y la otra por atrás. Un año después, el joven Botarate reingresó a la policía santiaguina y no vivió mucho. Una pulmonía acabó con él. Segundo relato es el número 35. No mencioné que el anterior era el número 17, o sea, estamos hablando de, probablemente el libro es cronológico en términos de los episodios que relata. Pero bien pudiera no serlo, porque esto lo escribió después de 1950, o sea, una vez obtenido el Premio Nacional de Literatura, de modo que probablemente fue insertando las cosas en la medida que se recordaba. Bueno, esto es un detalle un poco anterior al número 17 que relaté, como dije, y que se refiere a su paso por el colegio, donde era un alumno muy complicado. De hecho, lo expulsaron del colegio a los 12 años. Y el relato dice lo siguiente, no está dedicado a nadie. Enseñaba ciencias el doctor Carlos Fernández Peña. Mas nadie lo nombraría así, sino el patrón. Era de rostro pálido, barbado y hablaba con seguridad. Su vocabulario carecía de eufemismo. Decíalo todo con palabras rudas. Además, no sonreía. Al echar su cabeza hacia atrás, descubría el cuello de una camisa y la corbata negra idénticos a los que usara Abraham Lincoln. Viajaba por la sala mirando el trabajo de sus alumnos. Rara vez dejaba de hacer una regla negra. Se detuvo ante mí. ¿Y tú, cómo te llamas? José Santos González Vera, señor. Vera, verdad, verdadero. ¿Amas la verdad? Si descubría que un discípulo ocultaba o alteraba un hecho, estallaba. No seas maricón,
Fuera de indignarse, aplicaba un tremendo reglazo al mentiroso, lo que no era óbice para que dejara de enseñar o de tenerle simpatía. Lo que es respeto se lo teníamos todos. Solía ir de asiento en asiento oliendo a cada educando. Echa el aliento. El estudiante obedecía. Acercábase al siguiente. Respira por la boca. Está bien. Lávate los dientes con mayor cuidado. Echa el aliento tú. El mancebo mantenía los labios juntos. ¿No te he dicho que eches el aliento? No cabía sino acatarlo. El doctor se retiraba unos pasos, muy disgustado, y miraba al pupilo fieramente. Tú, sinvergüenza, has fumado. Si el aludido confesaba, reprendíalo con su vozarrón. Si pretendía negarlo, la regla caía sobre él una y otra vez. Ninguno de los muchachos era bebedor. De saber que uno probara el vino, lo hubiese dejado listo para hospitalizarse. Era el doctor muy definido, de una pieza, con un concepto austero de la vida. Quería formar individuos verídicos, sanos, resueltos. Vigilaba a sus discípulos hasta en la calle. En la tarde atendía su consultorio. Presumo que debió aburrirse pronto. Tomó la vida con seriedad española y adquirió luego la obsesión de mejorar las viviendas obreras y la alimentación y acabar con el alcoholismo. Era un reformista apasionado, casi delirante. En donde hubiera reunión, podríasele encontrar hablando con voz definitiva. Los obreros teníanle por grande hombre. Los aristócratas y la gente que ronda en torno de estos, un tanto trabajados por el cinismo, considerabanlo loco. El chileno medio, se le compara con hombres de otras porciones del continente, es reflexivo. No obstante, apoya a los mesiánicos. ¿Será por compensar su externa sequedad? Cuando en la Cámara se debatía algo atingente al alcoholismo, ahí podía vérsele. Si el hablante defendía a los viñateros, el doctor sacaba su largo brazo sobre la baranda y hacíale una tamaña. Los demás parlamentarios reían sonoramente. El afectado entonces pedía se impusiera respeto al individuo que le había canastillado con la mano. Antes de 5 minutos el doctor era arrojado de la tribuna por la fuerza pública. Empero, ningún inconveniente logró desviarlo de su propósito. En su gran cartera tenía estadísticas, leyes y literatura para argumentar, confundir y convencer al que visitaba, porque día tras día iba a ver al presidente, a los ministros, los senadores, los diputados, a los jefes de partido, los prelados, los directores de diarios, el rector de la universidad, a los generales, a cuantos ejercían el poder. Terminó por ganarse a los altos dignatarios que, para quitárselo de encima, consintieron en cuanto pedía. En el primer periodo de Alisandri sonó la hora de su triunfo. Las cantinas fueron tan bien reglamentadas, se les impuso el cierre a las 12 del día sábado y no podían abrir hasta las 12 del lunes, que era raro ver ebrios en las calles. Vino, por desgracia, la dictadura, que aventó las restricciones y estableció que la cerveza es analcohólica. El doctor vio su obra edificada en largos y pacientes años desmoronarse. Todavía suelo verlo. Está un poquito doblado, pero su paso es ágil. Lleva su vieja carpeta y mira por encima de sus anteojos. ¿Hacia dónde camina? Va de un ministerio a otro, de una cámara a otra. Sigue visitando a cuanto señor manda. Hace prolongadas antesalas, pero al fin lo reciben. Y con pavorosa severidad arguye, explica, orienta. Mantiene intacta su fe. Lucha por despertarla en los demás
y conserva caliente su corazón. Como estas dos obras que les he leído, que son breves, son todas las demás. 112 se encuentran en este libro, y este es uno de sus libros. Tiene muchos. Creo que es un deber consigo mismo, con uno mismo, informarse de la cultura que transmiten estos genios del pasado, que nos quisieron como pocos y que nos enseñan como muchos. Muchas gracias.